En este vídeo vamos a explicaros por qué la adquisición de los cazabombarderos, bueno, más que cazabombarderos, caza, porque no es realmente otra cosa, F-16 por parte de Argentina es un error que incluso podríamos calificar de grave. Y ojo, no estoy criticando la acción de Javier Milei, que, hablemos claro, Argentina lleva más de 30 años con unas fuerzas armadas olvidadas, en las cuales no se realiza ningún tipo de inversión. Y ha llegado él después de años de gobiernos de extrema izquierda corruptos que han arruinado a una nación que ya de por sí es rica con el simple hecho de existir, y ha decidido comprar estos cazabombarderos. No es una mala noticia, como decimos en España, menos da una piedra, pero sin embargo se podría haber realizado mejor, muchísimo mejor, con otros aviones y mirando desde un punto de vista estratégico. Por ello vamos a analizar desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista geopolítico y desde un punto de vista logístico por qué realizar esta adquisición de 24 cazabombarderos F-16 por parte de Argentina es un error, digamos, manifiesto. Empecemos el análisis desde un punto de vista operativo. Argentina adquiere F-16. Como todos sabéis, y si no ya lo explico yo, los cazabombarderos, pero cualquier tipo de buque, aeronave o vehículo militar, tiene una serie de características muy específicas. Y una de ellas es que no es lo mismo. Se llama F-16, como se llaman F-18 o como se llaman Leopard, pero luego hay muchísimas versiones. Y entre una versión y otra, literalmente puede haber un mundo tecnológico de diferencia. Y esto es lo primero que tenemos que tener muy claro. A partir de aquí, ¿qué aviones adquiere Argentina? Pues adquiere F-16 proveniente de Dinamarca que se adquirieron en la década de los 80. Es decir, no es un avión de última generación o no es como, por ejemplo, podemos hablar de los F-16 de Emiratos Árabes Unidos, los F-16 del Block 70, F-16 que tienen lo último en tecnología, lo último en radar, lo último en capacidad de portar y lanzar misiles. No, estamos hablando de F-16 de las primeras unidades, F-16 de los primeros que se fabricaron. No estamos hablando, por lo tanto, de un avión que sea una excelencia tecnológica. Bien es cierto que cualquier avión se puede modernizar, pero igual que un avión se puede modernizar, no es lo mismo fabricar un F-16 nuevo con tecnología del 2020 que coger un F-16 que se haya fabricado en 1980 y modernizarle, porque al final, por ejemplo, sin ir más lejos, la propia estructura del avión va a ser de 1980, no va a ser una estructura del 2020 y por lo tanto con los componentes del 2020. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. En segundo lugar, más allá de cualquier posible modernización que se pudiese realizar sobre el F-16, que no me cabe ningún tipo de duda de que esta modernización se realizará, hay que tener presente una serie de factores para analizarlo desde un punto de vista operativo. El primero de ellos, sin ir más lejos, es Argentina en sí como país. Argentina es un país inmenso. Es un país que desde un punto de vista climatológico te presenta desde desiertos hasta un clima mediterráneo en su pampa, sin olvidar, por supuesto, la gran cordillera de los Andes. Y si nos vamos un poquito más hacia el sur, hacia la Patagonia, podemos encontrar climas como el que se puede ver en la Siberia rusa. Podemos encontrar estepas, climas fríos, fríos y áridos. Por lo tanto, Argentina, en este aspecto, es un país muy diverso desde un punto de vista climático. Y ello lleva a cabo una serie de factores muy importantes. No es lo mismo las condiciones que necesita de mantenimiento un avión en un clima frío, como podemos encontrar en la Patagonia, como podemos encontrar en los Andes, con un clima de desierto, como hay en otras zonas de Argentina, o con un clima mucho más benefactor, como puede ser el que hay en la provincia de Buenos Aires. Esto es el primer punto que tenemos que tener presente dentro de las condiciones geográficas de Argentina como país. Pero hay más. Hay mucho más. El siguiente punto que también hay que tener presente y que no podemos olvidar es el que hace referencia a la extensión de Argentina, que es el más importante de todo. Bien, Argentina tiene más de 2.700.000 kilómetros cuadrados. No es una broma de extensión, ni mucho menos. Estamos hablando que es un país que es
casi 6 veces más grande que España. Imaginaros España, pues es un país que es casi 6 veces más grande que España. Un país enorme. Y no solamente eso, sino que en extensión, mirando de norte a sur, estamos hablando que hay una diferencia entre el norte de Argentina, entre el Chaco y el sur, entre Tierra del Fuego, de más de 3.000 kilómetros de distancia. Y eso es otra variable bestial. Y dentro de la parte del análisis operativo, no podemos olvidar que Argentina es un país con más de 1.000 kilómetros de salida oceánica al Atlántico limpia. ¿Y qué sucede con el F-16? Pues que el F-16 es un caza ligero monomotor. Es una auténtica locura ponerte a realizar misiones sobre el océano con un avión monomotor. ¿Por qué? Porque si estuviésemos hablando, por ejemplo, de un avión bimotor, como fue en su momento el F-14 Tomcat, o como son los F-18 Hornet u otros cazabombarderos, el Rafale francés, por ejemplo, al ser un avión monomotor, en el momento que falle un solo motor, ese avión se cae, ese avión se estrella contra el océano. En cambio, si fuese un avión bimotor, puede fallar un motor, le sigue quedando un segundo motor para regresar a la base y poder salvar la aeronave. Y también la vida del piloto, que es incluso más importante. Por lo tanto, en este aspecto, que Argentina haya comprado 24 cazabombarderos monomotor, teniendo en cuenta la situación geográfica argentina, es decir, un país con una longitud muy importante, con una extensión de casi 3 millones de kilómetros cuadrados y que necesita operar sobre el océano Atlántico, porque para empezar sus propios recursos están siendo permanentemente puestos en peligro, entre otros por China y ese expansionismo económico bestial que arrasa con los caladeros de pesca que hay, en este caso en las aguas argentinas, no es la mejor idea un avión monomotor. Hubiese sido mucho más interesante un avión bimotor, sobre todo teniendo en cuenta la enorme longitud que tiene el país y teniendo en cuenta que también tienen que operar sobre una amplia zona de océano en el Atlántico Sur. Luego tenemos que tener presente un aspecto más, y es el F-16. El F-16 en cuestión es un cazabombardero muy bueno, tiene un gran ratio de victorias respecto a combates en los que ha participado, muy poquitos se han perdido, es cierto que alguno fue derribado por parte de los serbios, pero poco más. Y sí, es un caza que tiene un historial muy bueno. Su fama le precede, eso es cierto. Pero hay que tener presente que también es un caza muy señorito. ¿Qué quiero decir con que es un caza muy señorito? Es un caza que necesita estar cuidado permanentemente. Tenemos aviones, como por ejemplo el caso del JAS-39 Gripen sueco, que no necesita gran cosa para operar. El Gripen es un avión que con 24 personas de mantenimiento te puede operar, por ejemplo, desde cualquier carretera, mientras que los árboles en la cuneta no le impidan poder despegar por su propia envergadura, mientras que tenga más o menos el terreno limpio, el Gripen puede despegar de una carretera. No tiene mayor problema con ello. Sin embargo, el F-16 no. El F-16 necesita tener una pista muy bien acondicionada. De hecho, cuando los F-16 se ha propuesto venderlos a Ucrania, uno de los mayores problemas que siempre se han visto enfrentados es que las bases aéreas ucranianas, aparte de los bombarderos y ataques que han sufrido por parte de Rusia, son unas bases soviéticas. No es el mejor asfalto del mundo, no están específicamente tan cuidadas como pueden estar las bases aéreas de la OTAN. Y esto Argentina, aunque los F-16 los vaya a situar en una o dos bases como mucho, probablemente alguna de ellas cerca de Buenos Aires, esto no es la mejor idea, porque obliga a Argentina a tener que realizar ya de por sí un mantenimiento mucho más exhaustivo de sus pistas de despegue y aterrizaje y de la propia logística de la base, aunque esto ya analizaremos más en profundidad en el siguiente punto. Y ya en último lugar, para terminar con el análisis operativo, hay que tener presente cuáles son los rivales de Argentina. Bien, Argentina fundamentalmente tiene dos países, más allá de un posible actor internacional que se pudiese acercar a sus aguas territoriales o a su soberanía nacional en general, que son Brasil y Chile. ¿Chile qué tiene? Pues Chile fundamentalmente tiene también el F-16, pero tiene un F-16 modernizado que a priori, veremos cómo quedan los argentinos, pero a priori está más avanzado que el de Argentina. Recordemos que Chile le ha llevado 20 años de ventaja a Argentina. Chile, a principios de siglo, ya decidió adquirir los F-16.
los modernizó y se dotó de un caza muy bueno. Mientras que Argentina lleva más de 20 años de atraso, 20 años donde Argentina ha estado gobernada por la extrema izquierda, por el kirchnerismo. Primero por Néstor Kirchner y luego por Argentina, en gobiernos corruptos que han disparado la inflación y han arruinado y destruido al país todavía más de lo que ya estaba. Entonces, en este aspecto, el primer rival es Chile. Chile básicamente va a tener lo mismo que Argentina y en un número relativamente parecido. Respecto a Brasil, bueno, la situación con Brasil cambia, porque Brasil, aparte de tener los F-5 o los AMX, aunque estos son realmente un caza de ataque a tierra, no tendría un gran valor en el combate aéreo, Brasil tiene el Gripen, que para mí fue otro error, pero bueno, Brasil compró el Gripen y compró el Gripen nuevo. Compró el Gripen nuevo con sus necesidades, sus modificaciones y recién producido. Brasil con el Gripen tiene caza para 50 años. No es un avión que compres hoy y tengas que cambiarle dentro de X tiempo. Por lo tanto, los F-16, ¿qué oportunidades tienen los F-16 argentinos con los chilenos? Pues fundamentalmente dependerá de la habilidad del piloto, porque son dos aviones muy parecidos. Pero ya si el F-16 le enfrentas al Gripen brasileño, aquí la cosa cambia. Aquí es muy probable que el F-16 no sobreviva, porque el avión es un avión muchísimo más avanzado tecnológicamente, con unas capacidades mayores y además, no olvidemos una cosa, estamos hablando de un avión fabricado recientemente con las características y necesidades del siglo XXI, no un avión fabricado en 1980. Por lo tanto, en este aspecto, no hablamos ya de Bolivia, porque directamente no tiene caza, no hablamos de Uruguay o de Paraguay, que está en la misma situación, y Perú, bueno, Perú es un buen aliado de Argentina, no tienen frontera terrestre y además Perú cuentan con cazas MiG-29, entre otros modelos, también Mirage, pero en principio Perú no sería una preocupación importante para Argentina. Por lo tanto, creo que es un error desde un punto de vista operativo, fundamentalmente por estas tres razones. No le da a Argentina una gran superioridad regional, ni mucho menos. En el mejor de los casos empata. Es un avión monomotor, que para un país tan extenso como Argentina y además teniendo que operar sobre el océano Atlántico con miles y miles y miles de kilómetros cuadrados de soberanía nacional, es un peligro directamente. Y luego, además de todo esto, estamos hablando de un avión que por mucho que pueda modernizar es un avión fabricado en 1980 y entregado a la nación danesa. No estamos hablando de un avión fabricado en el 2010. Y esto, por supuesto, siempre va a ser un hándicap negativo para Argentina a la hora de enfrentar cualquier otro aparato, a la hora de enfrentar cualquier otro cazabombardero. Pongamos, por ejemplo, que de la Tranche 1, de los Eurofighters, Chile, por ejemplo, adquiriese, vamos a poner 12 o 16. Se lo adquiriese a España, a Alemania, a Reino Unido, a quien fuese. Vamos a poner que lo adquiere. En ese momento, ya solamente con este avión, aunque sea un Eurofighter de la primera fase de producción y sea un Eurofighter con unas capacidades fundamentalmente centradas en el combate aire-aire, ya sería un cazabombardero infinitamente superior al F-16. Directamente le barrería. Por lo tanto, no es, como os acabo de mostrar, lo más inteligente que se ha podido hacer comprar el F-16 desde un punto de vista operativo. Ahora vamos a analizarlo desde un punto de vista geopolítico. Bien, ¿quién fabrica el F-16? El F-16 lo fabrica Estados Unidos. El F-16 se fabricaba en Fort Worth, en Texas. Luego, posteriormente, su línea de ensamblaje se cambió, creo si no me equivoco, a Carolina del Sur, porque en Texas se empezó a fabricar el F-35. Es decir, es un avión estadounidense, el radar es estadounidense, los motores, pues el motor, porque es un avión monomotor, es estadounidense, toda la tecnología que lleva la aeronave es tecnología estadounidense y por lo tanto estamos hablando de un cazabombardero del cual dependes al 100% de Estados Unidos. Además, al contrario que ha pasado con otros aviones, como puede ser el caso del F-5, el F-16 solo se ha fabricado en Estados Unidos, se ha exportado muchísimo, pero solo se ha fabricado en Estados Unidos. Bien, es cierto que ha habido ciertas líneas de ensamblaje en otras naciones, pero fabricarse como tal se ha fabricado en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que dependes al 100% de Estados Unidos. Es decir, que si tienes unas malas relaciones con Estados Unidos y Estados Unidos te corta el grifo, te quedas sin poder mantener esos aviones. Esto es fundamental. Además, todos sabemos que Estados Unidos, en su política de venta de armas, aplica una serie de condiciones muy extremas.
Y una de ellas es que para poder usar el caza bombardero, en este caso el caza, pero cualquier otro tipo de armamento, sean buques o sea armamento terrestre, primero tienes que pedirle permiso a Estados Unidos. Esto lo sabéis casi todo, pero aquellos que seáis nuevos en la geopolítica, ya lo informo de ello. Tú no puedes utilizar armamento de Estados Unidos si Estados Unidos no te lo autoriza. Sí, suena estúpido, pero así es. Por eso cada vez que, por ejemplo, mi país compra armamento de Estados Unidos, me parece la mayor estupidez. No solamente porque nosotros tenemos tecnología de sobra y capacidades para poder realizar el armamento que queramos, sino porque además estamos haciendo un armamento que hay que pedir permiso a papá, como le pides para salir de fiesta, pues tienes que pedirle permiso a Estados Unidos para poder utilizar algo que tú has comprado y que en derecho es tuyo. No tiene mucha lógica. Por eso no creo que sea lo más interesante. Además, con este hecho, Argentina se queda muy subyugada a Estados Unidos. No es que yo vaya a lanzar aquí un discurso antiamericano, ni mucho menos. Estamos haciendo un análisis serio y riguroso. Y el hecho de que Argentina, por un avión de segunda mano, ya se comprometa tanto con Estados Unidos, que no es un socio fiable, porque al final Estados Unidos todos sabemos que mira por sus intereses. Recordemos aquella frase del entonces secretario de Estado Kissinger, recientemente fallecido, en la cual le preguntaban por los aliados de Estados Unidos, perdón, por los amigos de Estados Unidos, y Estados Unidos dijo, bueno, Kissinger dijo que Estados Unidos no tenía amigos, Estados Unidos tenía intereses. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. Si, por ejemplo, Argentina entrase en un conflicto regional con cualquier otro país, podría utilizar sus cazabombarderos para defender territorio nacional, por supuesto, pero no podría utilizar sus cazabombarderos para atacar territorio enemigo, que esto es de primaria, poder atacar las bases del enemigo, poder atacar la industria del enemigo, poder atacar la logística del enemigo, destruirla, sus nudos de comunicaciones y por lo tanto obtener una ventaja estratégica en el campo de batalla con ello. Sin embargo, no, Estados Unidos no te va a autorizar a operar tu avión que has comprado, pero que es producido y fabricado por él, en un escenario que tú consideres oportuno. Siempre vas a tener que estar pidiendo permiso. No es lo más inteligente. Además, no olvidemos que Gran Bretaña es un fiel aliado de Estados Unidos y ahí está y va a estar siempre presente el tema de Malvinas. Iba a decir Maldivas, no, de Malvinas. Por lo tanto, es un concepto que también hay que saber analizar desde un punto de vista geoestratégico, porque estás comprando el armamento del mejor amigo de tu enemigo. No es muy inteligente esto, no es muy inteligente. ¿Habría otras opciones? Bueno, al final del vídeo, como no quiero solamente criticar, sino que también quiero ofrecer un análisis diferente, hablaremos de ello. Pero ahora vamos a centrarnos directamente ya en el tercer punto, en el aspecto logístico. Lo comentábamos en la primera parte del análisis, el análisis operativo, que el F-16 es un cazabombardero realmente bastante señorial. No se ha hecho para operar desde cualquier base. Es un avión que necesita un mantenimiento y unas condiciones operativas óptimas para poder dar lo mejor de sí mismo. En este aspecto, Argentina va a tener que realizar importantes modificaciones en sus instalaciones. Dicho todo, cuando tú compras un nuevo avión, cuando compras un nuevo buque o un nuevo vehículo, siempre vas a tener que realizar algún tipo de modificación en tus instalaciones, por supuesto. Pero con el F-16 esta va a tener que ser muy importante y va a tener que empezar por las más caras de estas modificaciones, que es el mantenimiento de las pistas, sino directamente la necesidad o de reasfaltarlas o de realizar importantes cambios en ellas. Pero tenemos que tener presente la segunda parte dentro de este análisis logístico, que es la propia logística del avión. Es decir, se acaba de adquirir un avión fabricado en 1980, un avión que ha sido operado por otro país. Os lo voy a resumir de una forma muy sencilla. Imaginaros que compráis un coche con, vamos a poner 10-15 años de antigüedad, para que más o menos sea equivalente, a otra persona. Ese coche ha tenido un mantenimiento. Ese coche ha tenido una forma de conducirse. El dueño de ese coche, a lo mejor podía cambiar las marchas a 3000 revoluciones, mientras que tú las cambias a 2000 o viceversa. En resumen, estamos hablando de que ese coche ha sido tratado y ha sido utilizado de una manera muy concreta que probablemente por una simple cuestión de estadística no vaya a ser la tuya. Esto va a requerir un desafío muy importante para la logística militar de la Fuerza Aérea Argentina. Pero además estamos hablando de un caza que, aunque en los últimos años se han realizado ventas importantes, como por ejemplo la que se realizó a Israel con la versión Sufa, o
a Emiratos Árabes Unidos, todos estos aviones del bloque 70. Es un avión que ya está en su fase final. De hecho, como he mencionado anteriormente, se llevó de Texas a Carolina del Sur para dar espacio a la producción del F-35, un avión del siglo XXI, obviamente mucho más moderno y avanzado. Argentina se puede encontrar con un grave problema de desafío logístico a la hora de obtener repuestos, a la hora de obtener piezas. ¿Por qué? Porque es un avión que está realmente ya en la fase final de su vida operativa. Es un avión que, aunque se ha conseguido contratos por diversos motivos, el de Emiratos Árabes Unidos fue puramente un capricho de un país podrido en dinero, como es Emiratos, que le compró un avión, pues sus amiguitos y protector Estados Unidos. Israel venía operando el F-16 y sacó una versión que era el F-16 ISUFA, extremadamente avanzada, pero también una versión en la cual Estados Unidos le entregó la carcasa del avión y los motores, e Israel puso el resto, empezando por los radares y siguiendo por todos los demás del propio aparato. Pensemos, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela, cuando era una nación democrática, compró el F-16 a Estados Unidos. Sin embargo, Venezuela entró en una época de socialismo, en una época de pobreza, y Estados Unidos le cortó el grifo a Venezuela. Venezuela tiene unos F-16 con los cuales realmente no puede operar. Algo parecido le ha pasado a Pakistán. Pakistán en las últimas 2 décadas se ha alejado mucho de Estados Unidos y se ha acercado a China. En este aspecto, Estados Unidos obviamente también le ha cortado el grifo en mayor o menor medida a la propia Pakistán, aparte de los ensayos nucleares que ha realizado Pakistán. ¿Y ello qué significa? Pues significa que los F-16 pakistaníes adolecen de unos problemas logísticos importantes. Al final, no es una cuestión de comprar un avión, sino del mantenimiento de ese avión. Y para mantener este avión, Argentina va a tener que enfrentarse a un desafío logístico muy importante. Además, ponía anteriormente el ejemplo de un coche con 1, 2, 3 años no te da problema. Con 9, 10 años ya empieza que si amortiguadores, que si correa de distribución, que si los frenos, en fin, una serie de condicionantes que tienes que ser capaz de enfrentar y que lo vas a enfrentar con algo nuevo. Argentina va a tener que enfrentar este condicionante. Y además siempre va a quedar la duda ¿hasta cuándo? Porque estás comprando un avión de segunda mano, no como mencionábamos anteriormente con los Gripen brasileños, que has comprado un avión para 50 años. Estamos hablando de que es un avión ya de segunda mano, casi de tercera mano, y un avión que va a tener una vida operativa, por mucho que tú se la avances, ya de por sí reducida. Es decir, que Argentina realmente en 15, 20 años va a tener que adquirir otro avión porque este va a dar de sí lo que va a dar de sí, por mucho que le quieras modernizar. Y es un punto que hay que tener muy presente. Eso sí, no todo es negativo. Hay algo favorable a Argentina, hay un punto a favor de Argentina en este aspecto, y es que el F-16 ha sido un éxito brutal de venta. Más de 4.000 aeronaves se han fabricado, se ha vendido a muchísimos países. Prácticamente es un avión que está presente en 4 de los 5 continentes. Está presente en África, está presente en Asia, está presente en Europa y está presente en la propia América. Por ejemplo, Argentina, si pudiese llegar a un acuerdo con Venezuela, pues tendría no los F-16 venezolanos, pero sí tendría piezas de estos aviones para utilizarla como repuesto. El F-16 se ha vendido a Pakistán, se ha vendido a países como Bahrein, se ha vendido a Marruecos, por supuesto muchísimo en Europa, lo tiene Grecia, lo tiene Portugal, que por cierto una parte de ellos se transfirió a Rumanía, lo tiene la ya mencionada Dinamarca, lo tiene Holanda. Es un cazabombardero que ha sido un éxito de ventas. En Asia, aparte de Bahrein, por ejemplo, y Pakistán, está presente también en Corea. Los japoneses realizaron su propia versión, pero muy listos ellos y como iban a operar sobre el océano, le hicieron bimotor. Es decir, la gran cantidad de F-16 que hay sobre la faz de la Tierra te va a permitir tener siempre cierta capacidad de libertad de maniobra para adquirir piezas de segunda mano, que no es la mejor idea, pero al menos sí te puede hacer que un avión que tendrías que descartar, pues puedas aumentar su vida operativa 2 o 3 años más. Y en último lugar, no quiero terminar este análisis sin proponer un cambio en Argentina, que sé que no va a servir para nada, pero quiero que el vídeo se termine de esta forma. ¿Qué hubiese hecho yo si hubiese sido Milei? Bueno, Milei tiene su propia política, la cual yo no voy a criticar porque tampoco es objetivo de este canal, y él la ha querido seguir. Realmente en algo tan sensible como es un cazabombardero, quizá lo más importante de unas Fuerzas Armadas junto con los submarinos,
debería haber buscado otro tipo de aeronaves. Estuvieron mirando las opciones del JF-17 chino, fabricado por Pakistán, pero al fin y al cabo producido y desarrollado por China, y del Texas, del HAL Texas, fabricado por la India. Obviamente yo el JF-17 no hubiese ido a por él. Todo lo que fabrica China no vale para nada, eso es conocido por todos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Birmania, que adquirió el JF-17 y resulta que de un avión a otro no se le puede intercambiar las piezas porque cada uno está fabricado de una forma diferente. Sé que es completamente surrealista, pero es así. La ala derecha de un avión no se la puedes cambiar a otro porque no encajan. No encajan los remaches, no encajan los tornillos, no encaja nada de un avión a otro. Está fabricado de una manera tan chapucera, no está hecho en una línea de producción estándar como podríamos pensar en Occidente, que directamente las piezas de un avión ni siquiera te sirven para otro. Y respecto al Texas, que ya han sacado los hindúes una segunda versión, el MK2, tampoco sería nada reseñable, porque sí es cierto que es un avión moderno, es un avión que llevan desarrollándole más de 30 años. Entonces sabemos la corrupción que hay inherente a la cultura hindú y en todo proyecto que se realiza en la India. Y en este aspecto a mí me deja más dudas que certezas. Por lo tanto, aunque el Texas hubiese sido algo importante, el motor de Texas no deja de ser un motor fabricado y producido por Estados Unidos. Y luego ya respecto a aviónica, radio y demás, aquí sí hay más libertad, pero en cualquier otro punto a mí me dejas mucha duda este avión y yo no hubiese ido a por él. Pero sí hay dos aviones o un avión que podría haber sido interesante para Argentina, dentro del limitado espacio de opciones disponibles, y es el de Rafale. Primero, no hubiese descartado el Sukhoi 30, Sukhoi 35, por supuesto el Mi-29, su modernización, el MiG-35, ni siquiera lo hubiese planteado. Pero hubiese descartado el Sukhoi 30, Sukhoi 35 por la situación geopolítica actual y porque tengo serias dudas de que realmente Rusia pudiese suministrarte los cazabombarderos, es decir, producirlo desde cero y ponerlo a disposición tuya. No es un mal caza, de hecho, para la situación geográfica de Argentina sería un caza muy interesante. Es un caza pesado, en este caso un cazabombardero, tiene un alcance muy bueno, es bimotor, con lo cual te va a dar una oportunidad inmensa de poder operar sobre el océano y siempre vas a tener la posibilidad de utilizar a Israel, utilizar a Italia, utilizar a otros países para poder realizarle las modificaciones que quiera. Recordemos, por ejemplo, como Malasia o como, por ejemplo, la propia Argelia o también la India, a los cazabombarderos Sukhoi 30 que adquirieron, le realizaron modernizaciones, perdón, más que modernizaciones, le realizaron modificaciones muy importantes, bien con tecnología de terceros países, bien con sus propios recursos. Pero con la situación actual y entre la necesidad urgente e imperiosa de Argentina, porque realmente ahora mismo Argentina no tiene ni un solo avión más allá del A4 Skyhawk, que, bueno, considerarlo es un avión de combate en pleno siglo XXI es demasiado atrevido. Por lo tanto, no hubiese sido una mala opción el Sukhoi 35, hubiese sido muy planteable en cualquier otra situación, pero en la situación geopolítica actual de Rusia estaría descartada. El avión por el que yo hubiese ido es el Rafale. El Rafale realmente hubiese supuesto un avance para Argentina en todos los aspectos. En primer lugar, desde un punto de vista operativo, es un avión extraordinario, es un avión que por debajo de 2000 pies prácticamente no tiene quien le bata, es un avión biplaza, además embarcable, con lo cual hubiese sido maravilloso en todos los aspectos para un futuro de la Armada y no solamente de la Fuerza Aérea. Es un avión bimotor, puede operar todo lo que quiera sobre el océano sin el mayor problema, obviamente también sobre tierra, y además es un caza que está pensado no solamente para superioridad aérea, sino además también para ataque terrestre, con lo cual con un solo avión realmente estás ocupando un abanico de posibilidades operativas bestiales. Es un avión fabricado por Francia, hay muy poquitos componentes foráneos, componentes que no tendrían mayor problema en sustituirlo con un tercer proveedor. ¿Y esto qué significa? Bueno, Francia siempre ha tenido dentro de esa grandeza que ellos quieren vender como nación, una política bastante independiente. Sí, todos recordaremos qué pasó con los misiles SOCE en Malvinas, pero no nos equivoquemos. Francia siempre ha sido bastante independiente y no es un país que especialmente te dé muchos problemas a la hora de poder vender armamento, a la hora de poder exportar su propio armamento y que los países a los que se lo exporta lo puedan operar libremente.
Por lo tanto, a mí el Rafale me hubiese parecido una opción muy acertada. Luego, además, también tenemos que tener en cuenta que el Rafale lo produce Francia, por lo tanto, se podría haber sacado bastantes contrapartidas económicas, contrapartidas industriales, que en este caso pues no vas a tener con el cazabombardero F-16, o con el caza, mejor dicho, F-16, porque aparte de ser un avión de segunda mano, no te va a representar ningún tipo de avance ni desarrollo en tu propia industria, cosa que sí hubiese sucedido con el cazabombardero francés. Y luego ya en tercer y último lugar, dependiendo del número de aviones adquiridos, incluso se podría haber pensado que la fábrica de aviones de Córdoba, en Argentina, no la Córdoba de España por los españoles que puedan ver este vídeo, pudiesen ser partícipe de la coproducción o del desarrollo de alguno de sus componentes. Además, el Rafale, tanto su radar como sus motores, fabricados por Xnegma, son motores franceses, con lo cual te da una total independencia de lo que es el mundo anglosajón y sobre todo, y lo más importante para Argentina, de lo que es Reino Unido. Ahora, la pega, sí, la pega es la que todos los expertos habéis estado pensando. El caza Rafale vale 90 millones de euros, algo más de 90 millones de euros. Argentina se va a gastar 700 millones, por lo tanto podría haber adquirido 7 cazas. 2 biplazas y 5 monoplazas. ¿Es muy poquito? ¿De la otra forma adquiere 24? Correcto. Pero ojo, estás comprando 7 cazas que vas a tener para medio siglo. 7 cazas que lo vas a operar ahora y no vas a tener que cambiarlo en 15 años. 7 cazas que te van a dar una cadena logística tuya propia durante medio siglo, que no vas a tener que desarrollar la nueva para cambiarla en menos de 2 décadas. Y además, y tiene toda la pinta que va a ser así, la economía argentina va a mejorar muchísimo y lo que hoy son 700 millones, a mí no me cabe ningún tipo de duda que dentro de 4 años de gobierno de Javier Milei, Argentina va a disponer de recursos económicos para ampliar considerablemente esa cifra. Es decir, estaría realizando una apuesta de futuro, una apuesta a largo plazo, que es como deben de realizarse estas acciones y estas compras en la industria militar, pero también en desarrollo bancario o, por ejemplo, industria aeroespacial, industria naval. Hay que mirar siempre a 3-4 décadas. No puedes mirar a pasado mañana, porque eso es un error gravísimo. Por lo tanto, yo si hubiese sido Milei, hubiese ido a por el Rafale, porque creo que es el que mejor se adapta a las necesidades ahora mismo de Argentina. Es un caza extraordinario, muy importante, te da superioridad sobre Brasil y sobre todo sobre Chile. No hablamos ya, por supuesto, del resto que directamente, pues el caso de Bolivia, Uruguay o Paraguay no tienen cazas. Y además le da unas capacidades operativas a Argentina, pues que prácticamente nunca ha tenido, porque si es cierto, por ejemplo, en Malvinas, Argentina luchó con los Miras 3, Argentina tenía también sus propios cazabombarderos, también estuvieron ahí presentes los aviones superéntenas de la Armada, sí, una serie de aeronaves, cada una con sus propias especificaciones y destinada a una misión concreta. El Rafale te une tanto los que despegan desde los portaaviones como los que despegan desde bases terrestres. Y sería la mejor opción. La mejor opción, sin duda, sería el Eurofighter. Pero claro, si Eurofighter le produce, aparte de España, Alemania, Italia también, le produce el Reino Unido, le produce Inglaterra, pues obviamente ya queda completamente descartada. Gracias por ver el vídeo. Es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.